llamado, este mensaje titulado Efectos de la resurrección de Cristo. Y vamos a meditar por unos momentos en la resurrección. Hace casi 2000 años se llevó a cabo el evento más importante de la historia de la humanidad. La humanidad nunca ha podido experimentar cosa semejante, ni más grande que esta. Un evento mayor, a mi juicio, mayor que la creación. Un evento mayor que el descubrimiento de América. Mayor que el descubrimiento, por nombrar algunos, de la electricidad. ¿Has pensado alguna vez si no tuviéramos electricidad hoy en día? Madre mía, lo que necesitamos la electricidad. Por cierto, lo que está subiendo, ¿no? Porque la necesitamos. Si no la necesitáramos, no subiría tanto. La invención de la penicilina, el pisar a la luna, los ordenadores, coches, aviones, el internet, todas estas cosas que el hombre ha inventado, no tienen comparación con el evento de la resurrección del Señor Jesucristo. No sé si lo habéis pensado, pero os invito a que lo hagáis. ¿Era un domingo como este? Podría serlo igual. Domingo soleado, aunque aún era oscuro, nos dice la Biblia. Cuando fueron las mujeres y vieron que fueron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. La tumba estaba vacía, llegaron tarde, no le pudieron ver. Llegaron más tarde, él ya había salido. Ahora yo quisiera que leyéramos, en primer lugar, pido al hermano Jorge, al hermano Carlos y al hermano Jordan que lean los pasajes que tienen asignados, uno detrás de otro. Así que, hermano, adelante. Bien, Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Verso 13. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 16, del 1 al 7. Marcos. Marcos 16, del 1 al 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. De Lucas 24, versículos del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieran temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Amén. También podríamos leer, aunque ya no es tan idéntico el pasaje, apuntando al mismo sitio, pero en el Evangelio de Juan. Pero los 4 evangelios, estos 3 sinópticos y el de Juan, hablan muy específicamente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Si preguntáramos por la calle, posiblemente la mayoría de personas dirían: pero yo no creo en la resurrección. Mira, yo cuando vea a alguien que viene del más allá, entonces creeré. ¿De acuerdo? ¿Sabéis qué dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, con el rico y Lázaro? El rico estaba en el infierno, en el Hades, y estaba diciendo: envía a Lázaro para que moje su lengua en agua y remoje mi lengua, porque estoy en este sitio de tormento, ¿no? Dice: no pueden pasar de allí para acá ni de acá para allá, no se puede. Dice: bueno, pues entonces envíale para que hable a mis hermanos, porque si ven a alguien que ha salido de los muertos. ¿Y qué dice Abraham? Le contesta: aunque le vieran no creerían. Tienen la palabra de Dios, en otras palabras, la palabra de Dios para que crean. Y creer en la palabra de Dios es tener fe. No se cree por vista. No se cree o no se debe creer por vista, sino por fe. Pero por fe en lo que Dios dice en su palabra. Las demás fees que puedan haber no tienen importancia. Ese fue el primer mensaje que Pedro, sabéis que a Pedro le dieron las llaves, ¿verdad? El Señor le dio las llaves, no necesariamente las llaves del cielo. Que siempre que se habla de Pedro, se le dice que está en la puerta del cielo y tú no entras, ¿no? Incluso mucho chiste acerca de eso. No, él abrió la puerta del reino de los cielos a los judíos, porque fue el primero que predicó el mensaje de salvación después de la resurrección. Y él también fue el primero en predicar a los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Os acordáis de la historia? Así que él abrió para los judíos el reino de Dios, el evangelio, y para los gentiles también fue él. Dios le dio el privilegio a él de abrir esas puertas para que judíos y gentiles pudieran creer. Después sabemos por la historia bíblica que fue Pablo el que el Señor envió a los gentiles para predicar a los gentiles, ¿de acuerdo? Bueno, no es el tema del que vamos a hablar, pero en su primer mensaje él predicó sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Pero no fue el único. Yo tengo, con un puntito, tengo anotado un montón de sitios donde se habla de la resurrección en el libro de los Hechos. Desde la primera predicación, más y más y más. Y realmente ha sido el énfasis de los apóstoles en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Directa o indirectamente hablan de la resurrección. La creación, he dicho que para mí no era tan importante, que lo ha sido por supuesto, ¿no? Pero no en el punto en que yo puedo ver la resurrección, que es lo que quiero que veamos, la importancia de la resurrección. La creación fue el primer gran evento de la humanidad. De hecho, si no hubiese habido creación, no habría humanidad, ¿verdad? Tan sencillo como eso. El segundo evento, gran evento, la encarnación de Cristo. Esto es como yo lo pongo, como yo lo veo. El Hijo de Dios viniendo a esta tierra, el Dios hecho carne. Eso es un evento, quizás el único que puede casi compararse a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero creo que se puede decir, y como digo, eso es lo que opino, la resurrección del Señor Jesús todavía es mayor que la encarnación, que el Dios hecho hombre. Y mira que ahí hay miga, que Dios, en la persona de su Hijo, venga a esta tierra y se haga uno como de sus criaturas. Porque la Biblia nos enseña, en un sitio Dios es el creador de todas las cosas, en otro sitio nos enseña que el Hijo es creador de todas las cosas. Por lo tanto, el Hijo es Dios, evidentemente. Pero
En la redención. Hemos hablado de la creación, de la encarnación, la redención. Cuando el Señor Jesús, puesto en la cruz, tuvo que pagar por nuestros pecados y pagar con su sangre. Esa es nuestra redención. El coste fue muy elevado, tanto para el Padre como para el Hijo. El Padre tuvo que girar su rostro porque no podía estar viendo la enormidad de los pecados que estaba llevando sobre sí el Señor Jesucristo, su Hijo. Él no podía estar mirando y tuvo que dejar de mirar a su Hijo. El Hijo, el Padre había dicho de él, en él tengo toda mi complacencia. Pero cuando llegó el momento de la cruz, tuvo que girar su rostro, el Padre. A la hora de la crucifixión, tuvo que apartar su rostro. Y qué momentos tan dolorosos debieron ser, hermanos, que experimentaron tanto el Padre como el Hijo en aquella situación. El Hijo colgado en la cruz como los peores malhechores, llevando todos nuestros pecados desde Adán. De tal manera que él tuvo que decir aquellas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. O Eloi, Eloi, lama sabactani. El primero en arameo, el segundo en hebreo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál sería la situación y el sufrimiento que el Señor Jesús tenía cuando Él llegó a decir estas palabras? Poco antes, Él estaba orando ante la tumba de Lázaro, unos días antes. Y en su oración, Él decía: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por ellos para que crean en ti. Esas palabras, yo sabía que siempre me oyes. Él dijo esas palabras hablando con el Padre, porque el Padre siempre oye al Hijo. Sin embargo, el Hijo tuvo que decir: ¿por qué me has desamparado? Le había desamparado. Tuvo que ser duro. El Hijo ha vivido toda la eternidad con el Padre. El Padre siempre ha escuchado al Hijo. Han estado en unidad perfecta, en esa trinidad o triunidad, como algunos dijeron. Y ahora el Hijo tiene que decir: ¿por qué me has abandonado? A veces se ha discutido aquella oración que el Señor dijo en Getsemaní: si puede ser, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿No me dejes pasar por la muerte? ¿Cuál era la copa? Esa copa amarga que tuvo que tomar. ¿No me dejes sufrir? Si puedes evitarme esto. No. Él había venido, sabía para lo que había venido y estaba dispuesto. Lo más difícil para él fue romper la comunión con el Padre. Eso fue lo más terrible para el Hijo, y también lo fue para el Padre, por supuesto. Pero Él siempre ha estado delante, como nos dice Juan, el unigénito del Padre que está, dice el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. En el seno, ¿qué es el seno? El seno. Nosotros diríamos aquí el seno o en nuestro interior, pero nosotros tenemos cuerpo. Pero ¿cuál es el cuerpo de Dios? La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Luego entonces, ¿dónde está el seno? Dentro de Dios. ¿Os acordáis Moisés? El Señor le dijo: mete tu mano en tu seno. No se abrió el pecho y lo metió dentro. Era donde guardaban la cartera o la bolsa del dinero. Está amarrado aquí, y aquí tenía la bolsa del dinero, y aquí estaba esto cruzado así, y ese era el seno. Y metió la mano ahí. Cuando la sacó, ¿os acordáis qué pasó? La tenía leprosa. Y luego le dijo que la volviera a meter y quedó blanca otra vez, como la de un niño, ¿verdad? Pero es que allí, en ese evento, en el evento de la redención, el Señor tuvo que castigar a su Hijo.
para poder perdonarnos a nosotros nuestros pecados. Nos dice 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que pudiéramos ser justificados. Romanos 5:1 que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en Dios? Muchos dicen creer en Dios. ¿Pero qué es creer en Dios? ¿Creer que hay algo? Eso no le salva a nadie. La Biblia nos dice que los diablos, los demonios también creen que hay un Dios. Y es natural, han estado en su presencia. No es la fe en creer que hay algo. Es en la fe de las promesas que Dios hace, que hizo, que ha hecho y que algunas están por cumplir. Por ejemplo, una de ellas, que el Señor Jesús vendrá a buscarnos. Ahora eso ya tiene que ver con la resurrección, ¿verdad? ¿Cómo puede venirnos a buscar si murió y se quedó en la tumba? Para venirnos a buscar tiene que haber resucitado, ¿sí o no? Si no, no podría. Los budistas ¿están esperando que Buda venga a buscarles? ¿Los mahometanos están esperando que Mahoma venga a buscarles? Ninguno de los autores de algunas religiones, como Russell, de la Testigos de Jehová, o la señora Ellen White, ¿podría ser que están esperando que vengan a buscarle? ¿A buscarles? No. Esas personas murieron y se quedaron y están en la tumba. Pero el Señor Jesucristo, cuando fueron a buscarle para embalsamarle, para ponerle los productos para que su cuerpo tardara un poco más en deteriorarse, cuando llegaron allí hemos leído 3 veces que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. La resurrección ha sido el suceso más trascendental que todos los que hemos nombrado anteriormente. Si Cristo hubiese muerto por nosotros y no hubiese resucitado, ¿sabes qué? Todos estaríamos perdidos. Todos estaríamos perdidos. ¿Te das cuenta? Tú y yo que tenemos la esperanza bienaventurada de la venida del Señor Jesús y tenemos la promesa de que todo aquel que en Él cree es salvo, Dios le salva, Dios le perdona de todos sus pecados, no la podríamos tener. Porque entre otras cosas, ese mismo Dios va a enviar a su Hijo a buscarnos. Pero si su Hijo no ha resucitado, Pablo dice, vana es vuestra fe. Todavía estamos en nuestros pecados. Qué lástima a los que murieron esperando verle, porque no le van a ver si no ha resucitado. Todavía está ahí en la tumba. La resurrección ha traído a este mundo al menos 3 cosas que quisiéramos ver en esta mañana. Una de ellas, y muy importante, del resultado de su resurrección. Primera, por la resurrección de Cristo tenemos quien intercede por nosotros. Hay alguien al lado del Padre intercediendo por nosotros. Pues yo sé que algunos de estas cosas algunos ya las sabéis, pero el Hijo está siempre, constantemente intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Eso es lo que nos dice la Biblia. Si la Biblia miente, hermanos, no tenemos nada. Cada uno puede creer lo que quiera y así pasa. Cuando no se cree en la Biblia, entonces puedo tener esta religión o la otra o la de más allá, y hay, no sé si 3.000 o 4.000 religiones diferentes en el mundo. Cada uno puede creer lo que quiera. Y eso es a lo que la mayoría de las personas aluden.
la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, no voy a entrar en esos detalles porque entonces tendría que estar todo el día explicando. Pero la palabra de Dios, si quieres conversamos luego, la palabra de Dios, lo que llamamos la Biblia, las Escrituras, han sido escritas por hombres, pero inspiradas por Dios, y puedo demostrarlo. ¿De acuerdo? Si quieres, hablamos luego. Pero si pierdo el tiempo ahora, si tomo, no lo pierdo, pero si tomo el tiempo ahora con esto, me dejo de decir todo lo que quiero decir esta mañana. Y a lo mejor también algunos, cuando acabara, por ser muy largo, ya os habríais ido. Así que no quiero que os vayáis. La resurrección fue necesaria para tener un mediador delante de Dios. El Hijo está siempre ahí al lado. Si Cristo no se hubiese levantado con poder de entre los muertos, ¿quién estaría intercediendo por nosotros cuando oramos? ¿Quién? ¿Algún santo por ahí? Algunos de los que están en el cielo, no hablo de santos como se habla vulgarmente de los santos, ¿no? Cualquier creyente que sinceramente ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, para Dios es un santo. ¿Por qué? Porque ha sido limpiado de todos los pecados. Eso está claro, ¿no? No porque sea impecable, pero Dios le ha perdonado de todos los pecados. Delante de Dios no tiene pecado. Ahora bien, nosotros no podemos, y esto espero que lo tengamos claro, nosotros, ningún hombre, mujer, no quiero que nadie me recrimine con esto, hombres, mujeres, niños, ancianos, todo, nosotros no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. ¿Quién eres tú y quién soy yo para hablar con Dios? Nadie ni nada eres, somos. Nadie ni nada. No tenemos potestad para presentarnos delante de Dios por nosotros mismos. Cuando vamos a Dios, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos viniendo a Él en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que pagó por nuestros pecados. Porque Él es el que hizo la obra. Él es el único que puede estar permanentemente al lado del Padre. Y entonces venimos a Dios en el nombre de Él. Como si de alguna manera dijéramos, Padre, vengo en su nombre. Tú me ves a través de Él y me ves como Él es. Y puedo hablar contigo y te doy gracias por ese privilegio. ¿Alguna vez se las has dado? Necesitamos que alguien interceda por nosotros. ¿Por qué crees que algunas religiones, llámese católica u otras, tienen sacerdotes? Los sacerdotes son mediadores. Y aparte también tienen una colección de santos que también son nuestros mediadores. ¿Ah? Si tú quieres tener un novio, ¿alguien quiere un novio? ¿Todos estáis casados? No, tú no. Bueno, y algunos otros tampoco. Si quieres tener un novio, tienen preparado para ti uno que se llama San Antonio. Y le ruegas, bueno, yo no sé si lo vas a conseguir o no, pero tienes a alguien quien te puede mediar para conseguirte el novio. Si eres conductor, aquí tenemos un par de choferes, pues tú tienes a San Cristóbal. A San Antonio no hace falta que le digan nada, pero a San Cristóbal sí, porque él es el patrón de los conductores, ¿verdad? ¿No sabíais? Y así podríamos hablar de otros muchos. Tampoco ese es nuestro tema. Pero fijaos lo que nos dice la palabra. Lo que nos dice es lo que importa, no lo que digan los hombres, o lo que digamos. En Hebreos 4, 14 a 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por medio de quién? Del mediador. ¿Quién es el mediador? Aquel que traspasó los cielos, el Hijo de Dios,
Jesús, dice el Hijo de Dios. Concretamente, Él es nuestro mediador. Él es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos también menciona esto. Bueno, aquí también hemos leído, teniendo un gran sumo sacerdote. Pero si Cristo no hubiese resucitado, si Él estuviera todavía en la tumba, como he dicho antes, como Buda, Confucio, Mahoma y otros fundadores de religiones y de sectas y tal, ¿quién sería nuestro mediador para llegar a Dios? Necesitamos continuamente, porque continuamente necesitamos de Dios, necesitamos continuamente un mediador que esté siempre al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ese es el mediador que necesitábamos y por esa causa Él tuvo que resucitar para poder estar ahí. Hay un solo Dios, nos dice también la Biblia, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Eso nos dice el texto bíblico. Ahora, se me ocurre pensar, no hace falta nadie más. No hace falta más mediadores. ¿Tenemos uno? Dice ahí, tenemos un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Pues se necesita para un solo Dios, ¿qué se necesita? Un solo mediador, es lo que nos dice la palabra. ¿Sí o no? Hay un solo Dios y un solo mediador, ¿vale? Ahora, no es necesario más mediadores. Cualquiera que confía en la palabra de Dios, que ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador, tiene al mediador ahí siempre. No hay que pedirle cita, bueno, a ver cuándo me toca a mí, como cuando queremos ir al médico, ¿no? A ver cuándo me dan la cita. ¿Te ha pasado, no? A todos nos ha pasado. En cualquier momento tú puedes ir al Padre a través del Hijo. Ellos no están sujetos, el Padre y el Hijo, no están sujetos al tiempo, a un horario. No te dicen, bueno, pero solamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, luego no, ¿eh? No. Por la mañana, por la noche, en la madrugada, a cualquier hora. Cualquiera que sea tu situación, tú puedes ir. Tú puedes ir al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y puede escuchar tu oración. María la llamaron corredentora y le llaman mediadora. Lo digo con sentir triste, pero eso es falso. Solo hay un mediador y Dios lo dice en su palabra. Y ellos también tienen esta palabra, la misma palabra, solo que no lo creen. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más. Ni son necesarios más, porque solo hay un Dios. Ahora, eso sí, hacía falta que Cristo resucitara, porque si no hubiese resucitado, no estaría allí intercediendo por nosotros. ¿Lo entendemos eso? ¿Es fácil de entender, sí o no? Segunda cosa, son tres. Segunda, la resurrección es una bendición para los que confían o confiamos en Cristo. El mismo que resucitó nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que tenemos la promesa a aquellos que hemos creído. ¿Sí o no? Porque Él vive. Ay, pero si se hubiese quedado en la muerte no hubiese podido decir eso. Pero no se quedó en la muerte. De hecho, Él es la vida. ¿Os acordáis cuando le dijo allí a las hermanas de Lázaro? Si hubieses venido antes, no hubiese muerto, le decían las hermanas, ¿verdad? María y Marta. Si hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. El Señor tenía otro plan. Tenía otro plan. ¿Cuál? Vamos a dejar que muera. Y después de 4 días, que Marta decía, no, pero ¿cómo vas a abrir? Si ya, ahora ya hiede, ya huele, está putrefacto ya, no lo puedes tocar ahí ya. Y le dice el Señor, ¿no te he dicho que tu hermano vivirá? Sí, cuando venga el día de la resurrección. Y él estaba diciendo, no, ahora mismo lo vas a ver. Ahora mismo vas a ver que tu hermano resucita. Pues
Él está a la diestra del Padre intercediendo. Él fue levantado con poder. Él es la frase que iba a decir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, Él nos dio vida. Él ha dado vida a todo lo que existe. Él es. Él es. No es que tiene. Él es la vida. Y Pedro le dice a los que estaba predicando, les dice, habéis matado al autor de la vida. Al autor de la vida. ¿Quién podía retener al autor de la vida? ¿Quién podía retener la muerte? No. De hecho, la muerte es una creación. Pero Dios no fue creado, el Hijo no fue creado. Él es el que dio la vida a todo lo que vive. Animales, plantas, personas, a todos. Así que tenemos que tener en cuenta, cuando Él nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, es una promesa. Y los que hemos confiado en Cristo tenemos esa promesa. La promesa de que, como Él vive, tú también vivirás. Yo también viviré. Y todos los que han puesto su fe y confianza en Él vivirán. Y bueno, pero entonces los demás, bueno, déjame explicarte un momento esto. Todos viviremos, porque todos vamos a resucitar un día. Unos, dice la palabra, a resurrección de vida, otros a resurrección de muerte. Pero muerte, como dicen también algunos, no significa aniquilación. Habla de muerte eterna. Es como estar muriendo siempre. Dice, bueno, qué mal, ¿no? Peor es que rechaces a quien Dios te envió para salvarte. La paga del pecado es muerte. Si tú no has sido perdonado, estás bajo pena de muerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí o no? Lo escribimos ahí, estos 3 versículos, para que de vez en cuando los leamos y se nos quede. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. La cuestión es, hermano o amigo, mejor dicho, si tú estás escuchando esto, tú tienes la posibilidad hoy de pasar de muerte eterna y de estar bajo la ira de Dios a pasar a tener vida eterna y tener la promesa de que porque yo vivo, dijo Él, vosotros también viviréis. Y ese vosotros te incluiría a ti también. Pero no se puede rechazar al Hijo, ni negar que Él resucitó y ser salvo. Eso no se puede. Eso no se puede. La salvación es por fe, no es por obras. No es porque yo me porto bien, no es porque yo soy más bajo que nadie, porque yo doy mucho, porque me esfuerzo, porque todo lo que tú quieras, porque me voy al África, porque me voy a China. No, no es por eso que somos salvos. Es por fe. ¿Pero fe en qué? En las promesas de Dios. Fe en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es necesario que entendamos esto, hermanos. Dice Romanos 10:9, hermanos y amigos, para que veamos que creer en la resurrección de Cristo es necesario para la salvación. A lo mejor no lo hayas pensado. Pero no se puede ser salvo si no crees en la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice después? Serás salvo. Eso quiere decir que si no, no. ¿Está claro eso? ¿Tú crees que está claro? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate lo importante que es la resurrección del Señor Jesucristo.
No puedes ser salvo. No puedes, estás impidiendo, podemos decir de alguna manera, que el Señor te salve. Si tú no crees, no confías en que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Veis la importancia de la resurrección? En tercer lugar y último, otra preciosa bendición es que volverá a buscarnos. Volverá a buscarnos. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 3, le dice a sus discípulos y a todos los que podemos leerlo: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. ¿Cuándo? Después que haya muerto y resucitado. Vendré otra vez. Ahora el día y la hora, el Señor ya nos advierte, no lo sabe nadie el día y la hora. Pienso que por algunas señales que podemos ver en la Biblia, quizás estamos más cerca que lejos de esa venida. Pero no sabemos el día y la hora. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, me encanta esa palabra, donde yo estoy. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el Señor Jesús cuando dijo esto? Vamos. ¿Dónde estaba? ¿En el cielo? Estaba aquí en la tierra. Sin embargo, dice que quiere que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Aquí en la tierra? ¿Dónde estaba? Él siempre ha estado con Dios. Siempre ha estado con Dios. Y Él, aun cuando estaba aquí, Él podía decir: yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Hay otros versículos que podríamos encontrar donde se dice esto. Por ejemplo, el famoso capítulo de Juan 17, donde se ha llamado la oración intercesora. El Señor le dice, orando al Padre, le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero dice: quiero que donde yo estoy, es la petición que le hacía a su padre. Quiero que donde yo estoy, ¿cómo que estoy? Cuando dijo esto, ¿dónde estaba? En la tierra. Pero Él podía decir al mismo tiempo: porque yo estoy. Porque nunca dejó de ser Dios. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Algo inverosímil, incomprensible para nosotros. Es cierto. Pero ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios que no pasa como con otros, como testigos, que ellos, si no lo comprenden, entonces no lo creen. Y yo les he dicho alguna vez: es que vosotros hacéis un Dios conforme a vuestra mente, pero Dios es mucho más grande que mi mente y que la tuya. ¿Cómo puedes tratar de entender a Dios, de comprender a Dios? Porque ellos de plano rechazan lo que llamamos la Trinidad. Lo rechazan. Hay otros grupos también. Porque no lo pueden entender. Yo no lo entiendo, pero lo creo porque la Biblia lo enseña. Es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Es cierto? Pero eso no pasa nada. El concepto de la Trinidad está desde el principio hasta el final. Es otro tema que podría explicarte en otro momento, pero cuando tú quieras. Y tú vas a ver que Dios se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a eso, teológicamente, se le ha llamado Trinidad. Pero lo que importa no es tanto el nombre, sino el concepto. Y el concepto, el Señor nos lo enseña claramente en su palabra. Pero si tú solo vas a creer lo que te cabe en la mente, eso es como pretender meter todo el universo dentro de esta habitación. ¿Podrías meter todo el universo dentro de esta habitación? Porque tu mente y la mía es como esta habitación. ¿Cómo vamos a comprender el resto del universo aquí dentro? Pues de igual manera no podemos meter a Dios aquí dentro. Es tan superior a nosotros que no lo podemos comprender. Pero casi que me da gozo tener un Dios que no alcanzo a comprenderlo con mi mente. ¿Te das cuenta? Dios es más grande, mucho más grande que mi mente. Hay muchas cosas que no comprendo de Él, pero lo que Él me dice sí lo comprendo.
Pero cuando dentro de un momento tomemos la Santa Cena, vamos a ver algo. Nos dice en el texto que solemos usar, en 1 Corintios 11, pensando el 23 en adelante, dice que hagamos esto, dice Pablo, porque yo lo recibí del Señor, o sea que no se lo dijo nadie, el Señor mismo se lo reveló. Y dice que debemos participar del pan y de la copa hasta que Él venga. Así que estamos esperando que venga. ¿Quiénes le esperan? ¿Quiénes deben esperarle? Los que han confiado en Él. Los que han dicho, Señor Jesús, yo creo que tú has muerto por mí. Yo creo que tú has resucitado por mí. Y creo que me vendrás a buscar precisamente porque vives. Y vendrás a buscarme. Es una bendición que tienen los que confían en Él. Porque primeramente os he enseñado, nos dice 1 Corintios 15, 3 al 8. Si queréis yo puedo leerlo, pero si no, lo buscáis como queráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algunos quieren decir, es que lo que vieron, esta gente lo que vio fue alucinaciones. 500 personas alucinando al mismo tiempo. Son muchas personas, ¿eh? Dice que a la vez, 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven en el momento en que se escribió y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, camino de Damasco. Como a un abortivo me apareció a mí. Conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? ¿A cuáles se refiere? En primer lugar, el Nuevo Testamento todavía no estaba cumplido. ¿A cuál? Al Antiguo Testamento. Ahí encontramos las promesas de su resurrección. ¿Quieres ver un detalle? Isaías 53. Dice, voy a leer unos versículos aquí. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? ¿Vida o muerte? Muerte. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión... no leas tan deprisa, Alejandro. Tranquilo. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Otra vez vemos que había muerto, nadie es enterrado vivo. Aunque conozco de alguien que tiene miedo de que la entierren, porque y si me entierran y estoy viva. Tiene que ser una agonía eso, ¿no? Despertarte allí dentro. Eso es verdad. Pero seguimos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, y ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. ¿Acordáis que he leído antes? Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre, Dios. Y dice, verá linaje. Bueno, ¿cómo puede ser? Cuando haya puesto su vida, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, versículo 10 de Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, después de haber muerto, después de haber sepultado, vivirá por largos días, eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de su aflicción, o sea, del sacrificio que él hizo por nosotros, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
tal como dicen las Escrituras, 750, alrededor de 750 años antes de la venida del Señor Jesucristo, ya estaba escrito esto. ¿Te parece que eso es profecía? Eso es profecía cumplida. Las profecías de Dios son historia explicadas antes de que ocurran. No sé si me explico. Un día serán historia. Pero el Señor ya ha estado allí, en su eternidad, ya lo ha visto, ya puede decirlo, ya puede prometerlo, porque eso va a ocurrir, aunque pasen 750 años. Como pasaron entre Isaías y la venida del Señor Jesús. Pero está bien claro, hemos visto ahí, Dios quiso quebrantarle, lo hemos visto, fue sepultado, fue quitado de la tierra de los vivientes, pero dice después, verá linaje. Si está muerto no lo puede ver, ¿no? Evidentemente que no, tenía que resucitar. Verá el fruto de su aflicción. Primero tiene que padecer, morir, resucitar y luego ver el resultado, ¿verdad? En 1 Corintios 15, estoy acabando ya. 1 Corintios 15, 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Así que estamos esperando que venga. Va a venir. Pero ¿por qué o cómo va a ser que va a venir? Pues muy sencillo, porque murió pero resucitó. Y ahora vive. Y vive para interceder por nosotros. Y como hemos dicho antes, debemos participar del pan y de la copa en recuerdo de su cuerpo y su sangre, que fue partido y su sangre derramada por nosotros. ¿Verdad? Pero él dice, pero haced esto hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Conforme a las Escrituras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Llevará sobre sí, dice Isaías, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y se apareció a muchos. Dio testimonio. ¿Recordáis cuando os he dicho de Lázaro? Lázaro dice, bueno, pues envíale para que hable a los hermanos, a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, no creerán aunque vaya alguien. ¿Tú sabes la cantidad de personas que dice eso hoy en día? Cuando yo vea a alguien que viene de allí, entonces creeré. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. No creerás. No creerás. Habrá alguna excusa, alguna razón en tus razonamientos para decir, no puede ser, no ha venido de allí. Eso es que no murió. A pesar de que algunos, sobre todo hubo una temporada hace unos cuantos años, pero algunos decían que habían muerto y habían vivido otra vez. Eso es imposible. Bueno, no sea usted tan categórico. La Biblia dice que está, ¿cómo dice? Está establecido, la palabra que me faltaba, gracias. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Palabra de Dios. No lo he dicho yo. Dios lo dice. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Así que me pueden decir cualquiera, no, pero es que yo vi mi cuerpo desde la esquina de la habitación, yo vi mi cuerpo allí. Puedes haber visto lo que tú quieras. Si hubieses muerto, no estarías aquí. Y puede ser muerto clínico. Murió clínicamente, los médicos dicen que ha muerto. Bueno, pues los médicos, hay muchas cosas que todavía no saben. ¿Sabías tú eso? Yo siempre digo esto. La ciencia, los científicos, tienen un gran problema.
¿Y cuál? Pues que no saben lo que pasará mañana, o lo que sabrán mañana, o lo que descubrirán mañana. ¿Es cierto? Mañana, y puedo decir dentro de un año, 5, 10, 20, 500, no lo sé, llegará el día que van a descubrir cosas que hoy no saben. Y eso yo lo tengo muy claro. Así ha sido toda la historia, ¿sí o no? Entonces, puede que un día descubran el porqué. Pero dice, la palabra de Dios dice, sea antes Dios veraz. Y todo hombre, ¿alguien se acuerda? Mentiroso. Sea antes Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pues los hombres somos falibles, pero Dios no. Bueno, debo ir acabando. 1 Corintios también nos dice, capítulo 15, versículos 13 al 20, lo leo por vosotros. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Estoy haciendo el pavo aquí. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué estoy haciendo aquí yo? ¿Y vosotros? Estáis perdiendo el tiempo. Podríais estar en la feria, ¿no hay feria ahora en Valladolid? Podríamos estar en la feria. Hay muchas actividades, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana, o sea, no sirve de nada, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Creemos, pero no sirve para nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve para nada. Aún estáis en vuestros pecados, si Cristo no resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron y ahí se quedaron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo vino, que Cristo vivió una vida santa, que hizo muchos milagros, predicó muy bien, luego fue a la tumba y ahí se quedó. Si solo esperamos en eso. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tendrían que decirnos, pobre gente, que cree en la resurrección, pobre gente. Mas ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Primicias, ¿qué significa primicias? Lo primero, van a venir más resurrecciones, pero no hay resurrecciones del tipo clínico, yo salí de mi cuerpo, yo lo vi, el cuerpo ahí lejos y tal. Pero Él fue hecho primicias de los que durmieron, de los que duermen, de los que mueren. Ahora bien, he dicho que iba a acabar y lo voy a hacer. Por la resurrección de Cristo tenemos una esperanza, como dice Tito, bienaventurada. Bienaventurada esperanza de la venida del Señor Jesús. Todo el Nuevo Testamento nos habla de la venida del Señor y por la Iglesia, por su Iglesia, para luego regir este mundo por 1000 años, reinando desde Jerusalén. No creáis que los árabes van a vencer a los israelitas. Pasarán todavía algún tiempo difícil, pero el Señor va a venir, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y reinará en Jerusalén por 1000 años. Ese mismo Jesús dice en Hechos, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo cuando el Señor Jesús se iba, después de haber resucitado y fue ascendido a los cielos, dice, estando ellos, los que estaban allí con él, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús, el mismo, no otro, no, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo va a venir, y además al mismo sitio, al Monte de los Olivos, donde estaban. De allí fue que salió y se fue a los cielos, y de allí va a volver cuando venga a tocar la tierra por segunda vez, cuando venga a reinar. El énfasis de las predicaciones de los apóstoles era la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, una y otra vez y otra vez. Y puedes verlo tú mismo. Coge una Biblia, dedícate un poco al Nuevo Testamento, a ver en los Hechos y en los Evangelios cuántas veces se habla de la resurrección de Cristo. ¿Sabes que se dice que todos menos Juan murieron como mártires? Los apóstoles murieron como mártires por la predicación sobre la resurrección. Una pregunta clave y fácil. ¿Quién aquí moriría por una mentira que sabe que es mentira, pero defendiendo que es verdad? ¿Quién lo haría? ¿Hay alguien? Yo sé que lo que digo es mentira, pero ¿sería capaz de morir por eso? No, no es fácil. Cuando veas que puedes perder la vida, y no, que era mentira, es verdad. No me mate porque no es verdad, no es verdad. ¿Verdad? Nadie muere por una mentira. Pero es que además ellos fueron testigos. Lo que Juan dice en su primera epístola, el capítulo 1, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos concerniente al verbo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cómo podían negar lo que habían visto y tocado después de haber muerto? Después de haberle visto cómo murió en la cruz y después de verle cómo le enterraban. Verlo después. Tomás no creía. ¿Os acordáis de la historia, no? Tomás no creía. Y el Señor se presentó al siguiente domingo, no el primer domingo cuando resucitó, sino al siguiente. Porque el primer domingo se presentó, pero Tomás no estaba. Estaban todos menos Tomás. Y por supuesto Judas tampoco, claro. Pero el segundo domingo sí se presenta y está Tomás. Y el Señor le dice: Tomás, ven para acá. Mete tu mano en este agujero aquí, en estos agujeros. Mete tu mano aquí en el costado. ¿Y qué hizo él? Dijo: Señor mío, Dios mío. Y el Señor le dice: bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos creyendo sin haber visto, pero ellos creían porque habían visto. ¿Cómo iban a negar algo que habían visto? Casi todos murieron. Digo casi porque Juan fue el único que, a pesar de algunas cosas que se dicen de él, una olla hirviendo con aceite y todo eso, al final fue desterrado y murió más bien de viejo. El texto sobre la Santa Cena nos dice que hemos de tomarla hasta que Él venga. Amigo, si tú no crees en la resurrección de Cristo, si tú no crees en la resurrección de Cristo, no eres salvo. Dios todavía no te ha salvado. No puedes ser salvo si no crees en la resurrección de Cristo. ¿Lo tenemos claro, hermanos, amigos? Para ser salvo es necesario una de esas cosas que debes creer: que Cristo es Dios, que Él se encarnó para morir por ti, que Él ha muerto por tus pecados, luego tú eres pecador, por eso necesitas salvación, porque eres pecador. Pero tienes que creer que Él resucitó. Porque si Él fue vencido por la muerte, ¿cuál es su poder? ¿Cómo puede salvarnos alguien que muere y se queda ahí atado ahí en las cadenas de la muerte? Pero Él salió victorioso de la muerte. Y Él vive. Y es por eso que puede decir: donde yo estoy, vosotros también estaréis conmigo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Crees eso? Si no lo crees,
No me importa que tú hayas dicho alguna vez que eres salvo, que no eres salvo, no, no me importa. Pero si tú el día de hoy no crees que Cristo resucitó de entre los muertos, todavía no eres salvo, todavía estás en tus pecados, salvo o salva. Y yo te recomendaría en el día de hoy, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero creer en el Señor Jesucristo implica que Él pagó por ti en la cruz, murió y resucitó. Entonces puedes ser salvo. ¿Y eso para quién es? Para cualquiera. ¿Leéis este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo voy a repetir porque ahora estáis con las niñas. Siéntate, guapa. ¿Lo leemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Tú, yo, aquel, el otro, el vecino, el enemigo, el blanco, el negro, el amarillo, el cobrizo. Todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna? ¿Tú quieres vivir con Dios en la eternidad, en el cielo? Porque el Señor Jesucristo vino por eso, para morir por ti, para llevar en la muerte que tú merecías. Él la llevó. Y ahora dice, ahora, si crees en lo que yo he hecho por ti y crees que yo vivo, yo te salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Hay alguien aquí que quiere ser salvo en esta mañana? Alguien que dice, yo también quiero creer. Yo también creo que Cristo resucitó, murió por mis pecados. ¿Hay alguien que se crea que no es pecador? No hace falta que me conteste. No voy a poner a nadie en vergüenza de que ponga la mano. No. Solamente te lo pregunto para que tú te lo preguntes. ¿Hay alguien aquí que dice, yo no soy pecador? Por las Escrituras yo te puedo decir que tú eres pecador como yo. Pero yo puedo decir que Cristo vino a salvarme. ¿Y tú puedes decirlo? Ese es el punto. Yo creo que Él vino a salvarme, a pagar por mis pecados. Y porque lo creo. Él dice, puesto que lo crees, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees que yo tengo vida eterna? No, en realidad no lo sabéis porque no conocen mi corazón, evidentemente, ¿no? Pero yo tengo vida eterna, no porque yo lo merezca, porque Él me lo ha prometido. No porque yo sea bueno, porque Él murió por mí. Él ha pagado lo que yo no puedo pagar. ¿Estás de acuerdo? Quiero el Señor ahondar con estos pensamientos en tu corazón, sobre todo las palabras del Señor. Ahonden en tu corazón y seas salvo hoy, salva hoy, antes que mañana. Porque ¿quién sabe lo que pasará mañana? ¿Cuántos hay todos los días? Están haciendo planes para mañana y no llegan. Todos los días, en cualquier lugar del mundo, ¿sí o no? Y algún día puede tocarte a ti o a mí. Eso es cierto. Pero si llegas a la muerte sin haber puesto tu fe y tu confianza en Cristo, estás perdido para toda la eternidad. Por eso el Señor dice, entre tanto que se dice hoy, entre tanto que no endurezcáis vuestros corazones, entre tanto que se dice hoy, porque decir mañana es muy peligroso, ¿verdad? Que el Señor os bendiga, hermanos.